hemos leído libros o visto películas que hablan sobre los psicópatas. Como norma general, se les suele ver como personas violentas y demoníacas. Los vemos con cuernos o hasta sierras eléctricas, pero ser psicópata no es señal de que sea un asesino violento. De hecho, hay muchos psicópatas que tienen vidas normales con trabajo y familia. ¿Pero podríamos reconocer a alguien en nuestro entorno como psicópata? Se estima que un 1 o 2% de la sociedad son psicópatas según cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Y así es, el 1% de la población está catalogada como psicópata porque no siente empatía ni culpa. Y este porcentaje asciende al 4% entre ejecutivos, políticos y personas que ostentan cargos de alta responsabilidad. ¿Quieres saber cómo identificarlos? Si vives con un psicópata, este Plática a mí no te lo puedes perder. Sol Lizeth Meléndez, psicoterapeuta especializada en investigación criminal y penitenciaria, nos contará de todo este tema. Chécalo. Sol, bienvenida a Plática a mí. Qué gusto de verdad que estés con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Mel. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá. No, yo más encantada de verdad de poder tenerte para una plática que me parece que es de un tema muy, muy interesante, de un tema que pues muchas veces igual por las películas que vemos, ¿no? Creemos que los villanos son siempre como de una forma, ¿no? Como que los ves enfadados, los ves que hablan de una forma como impostada, se visten de forma siniestra, unos llevan cuernos, otros llevan sierras, ¿no? Y son personajes que su maldad se identifica a primera vista. Pero en la vida real tal vez existen personas así, solo que no se muestran como de una manera tan obvia y a lo mejor hasta podemos estar conviviendo con ellos y no sabemos. Vamos a hablar sobre los psicópatas, ¿no? Cómo identificarlos, cómo saber si a lo mejor estás en una relación con alguien así y no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, un tema realmente serio que se tiene que tomar pues con la seriedad que es, no como juego, como te digo, como lo que vemos como un personaje de película. Y para empezar, me gustaría primero que nos dijeras qué es un psicópata. Uh-huh. Pues bueno, sí, en efecto no lucen como, digo, a veces sí, pero Uh-huh. no es lo usual, sobre todo en esta época, ya no lucen como Jason. Exacto. O como estos famosos de las series de Netflix, ¿no? Un psicópata es una persona normal, o sea, que luce como puedes lucir tú, como puedo lucir yo, y creo que en lo que vayamos avanzando de esta plática les voy a ir explicando que puede ser cualquier persona que logra camuflarse, ¿no? Uh-huh. Y en este camuflaje logra adoptar actitudes y conductas como las de cualquier persona. Entonces, es un individuo que decide, ¿ok?, ejercer este estilo de personalidad. Uh-huh. Es algo que siempre digo en mis clases: el psicópata no es un enfermo mental, okay, porque eso es lo que creemos, ¿no? Que el psicópata es un enfermo, y cuando nosotros le damos la categoría de enfermo a alguna persona, para empezar, a nivel penal, estamos admitiendo que no es imputable. Entonces, por lo general, los psicópatas están asociados a la comisión de delitos. Si ya nosotros decimos que es un enfermo, pues eso es un atenuante para el psicópata, de que o le rebajen la sentencia o lo envíen a un centro de sanatorio, claro, perdón, cuando en realidad no tiene nada que ver. Entonces, la psicopatía es un estilo de personalidad que se ejerce libremente, ¿no? Cuyo vehículo, digamos de alguna forma, donde transporta sus características son la manipulación, la cosificación y el encantamiento. Son las primeras tres características, ¿no? La manipulación, pues, es cuando yo quiero utilizar ciertas actitudes, ciertos elementos de mi personalidad hacia ti para obtener algo, ¿no? Claro. La cosificación es cuando yo empiezo a tratarte ya como una cosa, ¿ok? Cuando yo empiezo a hacerte menos, cuando empiezo a invalidarte, cuando empiezo a burlarme de ti, cuando empiezo a usarte, ¿no? Para conseguir mis objetivos. Y el encantamiento, pues, es el medio que tiene siempre para lograr estos subes y bajas, ¿no? Algo que, bueno, yo trabajé mucho tiempo en cárceles, ¿no? En Venezuela. Uh-huh. Entonces trabajé en 9 penales, en algunos era evaluadora y en uno era parte del equipo de tratamiento. Uh-huh. A mí me gustaba mucho trabajar con los psicópatas, no porque yo pensara que fuesen a cambiar a mí, jamás. Uh-huh. No cambian. Al principio sí, al principio cuando uno entra a trabajar en una cárcel, ¿sabes?
tú tienes todos tus libros y tú tienes todo y tú dices, voy a cambiar el mundo, y resulta que el mundo te da una patada y te dice, ah, está bonita, ¿no? Qué linda tu expectativa Qué de vida, inocente. qué preciosa, pero no. Hay muchos tipos de delincuentes Ujú. y el psicópata entra en otra categoría. O sea, de Ok. repente, cuando nosotros trabajamos con adictos, sí pueden haber resultados positivos, ¿ok? Ujú. Claro que sí pueden haber pronósticos favorables. Con antisociales comunes también pueden haber pronósticos favorables, pero jamás con los psicópatas. Entonces, cuando entiendes que el psicópata jamás va a cambiar, bueno, empiezas a estudiarlo desde la perspectiva académica, que fue lo que yo me dediqué. Entonces, Sí. yo estaba con los psicópatas, pues estudiándolos simplemente para nivel académico, y hablaba con sus parejas. Y las parejas entonces decían, esto que intento explicar del encantamiento, es que él me sube increíblemente, y esto lo hace el psicópata, ¿ok? Él me sube, cuando yo estoy con él yo siento que puedo ser una persona distinta, pero en la misma Wow. intensidad en la que te sube, es la misma intensidad en la que te baja. Ok. Entonces, claro, muchas veces estas parejas de estos psicópatas ingresaban objetos ilícitos a la prisión y a veces terminaban presas. Y entonces cuando nosotros íbamos a evaluarla, todavía seguían enamoradas de su psicópata, Claro. pese a que ellas fueron manipuladas para meter algún tipo de sustancia, arma o cualquier otro objeto de tenencia ilícita en la cárcel. Ellas decían, no, pero es que él no quiso, o sea, seguía enganchadas emocionalmente, y de eso podemos hacer otra plática porque hay muchos Sí. estudios sobre la persona que acompaña al psicópata, que es otro tipo de perfil. Pero Ujú. entonces estas chicas todavía se sentían, digamos, encantadas por este sujeto. Entonces, esas son las principales tres características. Hay 22 que propone Sí. uno de los autores que más ha trabajado de psicopatía. De hecho, estableció un cuestionario para evaluar la psicopatía, y son 22 que él Ujú. establece dividido en diferentes rubros. Pero para empezar, así como los que lucen como nosotros, los que están camufladitos entre nosotros, son tres las características principales: manipulación, cosificación y encantamiento superficial. Ok. Por ejemplo, ahorita mencionabas algo como de que ellos se van haciendo. Entonces, te quería preguntar, ¿un psicópata nace o se hace? El psicópata nace así, ¿ok? O sea, no hay hasta ahora, y ojo, con esto voy a defender mi posición, porque por supuesto hay muchos psicólogos dependiendo del Ujú. enfoque, ¿no? Si eres un psicólogo social, pues vas a decir que la sociedad lo hace, que la familia, ¿no? Si eres un psicólogo naturalista, pues vas a decir que sí, que influye el ambiente, y si eres genetista vas a decir que no, pero vámonos a los resultados más objetivos Ok. que se han hecho hasta ahora. No hay ningún indicio, a mí, fíjate, te voy a poner dos casos históricos, ¿no? El primero es Ted Bundy, Ujú. que hay series, películas, hasta está la película con Zac Efron, o sea, hasta Exactamente, Zac sí. Efron, ¿no? Hay ficción, hay exageración, hay... Entonces, bueno, vamos a poner a Ted Bundy y vamos a poner a uno que se llama Jeffrey Dahmer. Los que quieran como profundizar, porque hay mucha información de él en internet, lo Ujú. buscan como el carnicero de Milwaukee. Ujú. La diferencia entre ellos, ¿no? Jeffrey Dahmer provenía de una familia súper funcional y estructurada. Su papá, su mamá, hay muchísimas fotos en internet de cuando hizo la primera comunión, de cuando lo bautizaron y estaba con su mamá y con su papá. Y Ujú. es uno de los asesinos más cruentos de la historia de Estados Unidos. Y Ted Bundy, pues una familia disfuncional, una familia desestructurada, y pues también fue psicópata. Ujú. Entonces no Ok. pareciera que lo social influye en este estilo de personalidad. Entonces, básicamente podemos decir, mira, ya la persona nace con ese tipo de personalidad, así como nosotros nacemos pues con tipos de temperamento, ¿no? Estamos Claro. como eh, extendemos un poco, ¿no? De si eres alterado, si eres colérico, si eres más
melancólico, más este tipo reflexivo, que muchas veces la escogencia de nuestras profesiones dice mucho de nuestros temperamentos, ¿no? Yo soy psicóloga, yo no pudiese ser una persona que no sepa escuchar, vamos, ese es mi, no, o sea, yo no pudiese ser, ajá, dime, no, yo tengo que, en mi psicoterapia, lo que diga mi paciente y escucho y luego tengo mi momento para intervenir y para tú tener una escucha activa, debes tener un temperamento que te ayude. Entonces muchas veces, pues tú eres cantante, ¿no? Tú eres extrovertida, tú, o sea, no pudieses ser una persona, o bueno, acá en estas entrevistas, ¿no? Que tenga pena, que tenga vergüenza, que no, tienes que manejar un nivel de extroversión que te ayude a tu objetivo y para eso, pues necesitas un tipo de temperamento que te ayude a hacer eso. Si no, pues hubieses estado detrás de cámara, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Entonces, sí, hay muchas de nuestras cualidades que vamos desarrollando, por supuesto, pero que ya traemos. Entonces, al menos desde la corriente que sigo, que aprovecho de nombrar los autores que sigo, Garrido Genovés, Hugo Marietán y Robert Herr, no hay entre ellos, y son de diferentes países y trabajan con psicópatas desde hace muchísimos años, no hay en ellos, en sus conclusiones, ningún indicio que nos diga, mira, si es la sociedad los hizo así. Okay. Entonces, bueno, la conclusión, leyendo a estos autores, trabajando en la cárcel, digo, mira, ya vienen con esa predisposición a ese tipo de caracterología. Ok, pero por ejemplo, cuando un niño, tú lo empiezas a ver a lo mejor con ciertos rasgos, como decías, de carácter tal vez violento, de carácter, pues, que a lo mejor le gusta molestar a los demás, hacer cosas que no deben de hacer. Por ejemplo, un papá, pues obviamente si ven esto van a decir, ay no, ¿cómo mi hijo va a ser psicópata? No, pero a lo mejor hay forma de prevenir o de empezar a cambiar el carácter, o sea, ¿se podría? ¿O cómo le hacen ahí si ya trae como ciertas características para que obviamente cuando crezca pues no se convierta en una persona así? Sí, fíjate que te voy a recomendar, y a los que nos están escuchando, les voy a recomendar o el libro o la película. Cualquiera de los dos está buenísimo. Yo me leí el libro primero porque pues, los libros siempre son más completos, pero después vi la película y la película está muy bien hecha. El libro se llama Tenemos que hablar de Kevin. Ok. Tenemos que hablar de Kevin y la película está en Amazon. Cualquiera de los dos, ¿ok? Están muy buenos los dos. Y Tenemos que hablar de Kevin es la historia de una madre, sin hacer spoiler, pero es la historia de una madre que empieza a tener problemas con su hijo porque su hijo pues empieza a tener conductas que ella dice, sí está bien que yo me sienta agotada como mamá, sí está bien que mi hijo sea llorón y gritón. Bueno, digo, yo no tengo hijos, no sé, ¿tienes hijos? Tengo dos de mi esposo, no son que no salieron de mí, pero son como míos. Y pues sabes que no es como tan sencillo a veces, ¿no? Así es. Que tú dices, mira, te quiero, pero pues a veces quisiera no quererte. Y eso es normal, ¿no? O sea, es normal que una mamá se sienta de repente desesperada, que diga, Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Que se lo pregunte, que se lo cuestione, que vaya a terapia. Y pasaba así con esta mamá de este libro, ¿no? Ella decía, oye, pero no soy yo, ¿hasta qué punto soy yo? Y bueno, desde pequeño entonces el niño empezó a manifestar este rechazo hacia ella con conductas que cuando uno empieza a leer el libro uno dice, Dios mío, ¿no? Pero de verdad que hay que quererlo mucho. Entonces, te hago la referencia porque pues en el libro vemos el desarrollo de estas características y también podemos ver incluso cómo la mamá se queda envuelta muchas veces en la manipulación del niño sin darse cuenta, pero uno desde afuera dice, oh Dios mío, no hagas eso. Por su nivel de desespero no se da cuenta de que empieza a ceder ante los chantajes y termina la película, bueno, te digo, no, mírenla, es buenísima porque entonces nos está narrando la historia de cómo puede terminar este niño si de verdad yo no le hago caso a estas señales que ni siquiera son señales de alerta, son señales de clínicas. Entonces, lo principal es entender, yo siempre le digo a algunas madres que vienen a mi terapia, ¿no? De adolescentes,
Digo, lo principal es saber qué esperas tú de tu hijo de acuerdo a su nivel evolutivo. Porque Claro, si tu hijo tiene 15, evolutivamente, ¿qué puedes esperar para un hijo de 15? O sea, no puedes esperar un razonamiento de nosotras treintonas, ¿no? así es. Treintonas divinas, pero bueno, treintonas finalmente, ¿no? Entonces, no pueden tener el mismo nivel que nosotros decimos, bueno, ya va, ¿no? Si yo hago esto, no, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo aquí. Ese nivel de reflexión no se lo puedes pedir a tu hijo de 15. Entonces muchas madres se frustran, pero Es lo verdad. primero es, ¿qué estás esperando de tu hijo? Primero. Y segundo, evolutivamente, ¿qué es capaz tu hijo de hacer? Entonces ahí nos vamos a los hijos de 8, de 5, de 4 años, ¿no? Ah, es que mi hijo me grita. Bueno, ¿cuántos años tiene? Bueno, y a los 4 años, ¿tú cómo crees que un niño se debe comportar? Entonces, medimos expectativas versus el ciclo evolutivo. Hay muchas Claro, teorías evolutivas que nosotros podemos decir, mira, de 0 a 4 años es normal que tu hijo tenga este comportamiento. Para nosotros poder hacer una valoración, ¿no? claro. De lo que es atípico, de lo que es regular y de lo que ya sería anormal. Entonces, ¿cuáles son las conductas? Pues sí, Garrido Genovés tiene un libro muy bueno, se llama El síndrome del tirano. Es el niño que tiraniza a los padres. Y entonces este autor, que es español, trabajó en algunos centros de adolescentes y estudiaba como el sistema, ¿no? Y Ujú. resulta que sí, que muchas madres decían, es que sí, a los 5 años me tiraba la comida en la cara, a los 5 años gritaba, a los 5 años, a los 5 años ya el niño no debería gritar para tener una demanda. A los 5 años el niño ya tampoco debería, no tendría por qué lanzarte la comida que no quiere. A los 5 años el niño ya también entiende de límites, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué pasa? Pues acá el trabajo lo tienen que hacer los padres a veces, y a mí, ujú, yo no sé si sí, te pase con amigos, a mí me pasa con amigas que ya tienen hijos que los ponen todo el día con el iPad. ujú, Entonces, claro, tú no te puedes dar cuenta de las actitudes atípicas de tu hijo si está adormecido con juegos claro, de video o con videos de YouTube, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros veamos, acá en México hay un caso, que es el caso del niño de Torreón. La influencia familiar que tuvo el niño fue de narco, armas, y el niño terminó pues a inicios del 2020 cometiendo una masacre en una escuela, que sí, supuestamente no se había visto acá en México, sí, no, y este niño tenía 8 años, 8 o 9 años. sí, chiquito. Agarró las armas de los abuelos, agarró, y pues nada, su familia, una familia de poder desde lo ilícito. ¿Y Ujú, cuáles eran sus referentes? Pues esto. ¿Quién estaba pendiente de este niño? ¿Quién estaba viendo que le gustaban las armas? ¿Por qué te gustan las armas? ¿Para qué te gustan las armas? O sea, el trabajo claro, de ser padre es un trabajo constante, ¿no? Que por supuesto la terapia siempre va a ayudar, pero la terapia puede ser máximo 2 veces por semana, 1 hora. así El es, resto del trabajo lo tienes tú. claro, Entonces, no pretendan ir a un psicoterapeuta infantil y decir es que no sirve. No, perdóname, pues 1 hora versus toda la cantidad de horas que tú estás. Entonces, cuando empieces a ver conductas atípicas que a ti se te hagan atípicas, primero cuestiónate, ¿no? claro, Bueno, atípicas de acuerdo a quién y a qué. Bueno, atípicas porque tiene 5 años y está gritando y no está respetando, que de repente yo le digo un no. Los niños a los 5 años tienen la capacidad de respetar un no, sobre todo si claro, yo te lo explico. Allí es importante, sí, buscar ayuda psicológica ujú, con las características, porque a veces también van a terapia y dicen, es que no sé, tiene algo, ¿no? Yo una vez evalué a una familia, a una pareja, sí, y le tenían miedo a su hijo, miedo. ¿Por qué? Porque pues el niño les pegaba, y de hecho les pegó delante de mí, ¿no? Y les tenía miedo y era como de, y bueno, finalmente no se quedaron en terapia porque emigraron, pero evidentemente este niño tenía muchos problemas y ellos se claro, estaban dejando envolver con esta problemática. Entonces, claro, allí hay que buscar ayuda grupal, ¿ok? Ayuda individual, neurológica también, ¿ok? sí, Pero sí es importante porque en la infancia es donde se empiezan a ver, a miel, todas estas exactamente, características que después evidentemente van a florecer, ¿no? Sobre todo en la así es, adolescencia es donde florecen. Y si no tenemos un abordaje a los 5, 6, 8 años,
ese va a ser el castigo a los 15, a los 18 y bueno, va a ser el castigo de muchas personas más en su desarrollo, ¿no? Así es. Wow, no, y como dices, es realmente que los papás, pues el trabajo está en ellos, ¿no? Que se fijen. Y la mayoría de las veces yo creo que el papá puede notar ciertas cosas, pero también como papás a lo mejor es muy fuerte decir, ay, es que mi hijo hace esto, o sea, como aceptarlo, ¿no? Pero bueno, cuando todavía están a tiempo es cuando justo lo deben de hacer. Y por ejemplo, yo leía que otra de las características era, por ejemplo, que son cero empáticos, ¿no? Que no sienten absolutamente nada, que por eso es que pueden hacer tantas cosas y que no sienten ningún tipo de ¿cómo se me fue ahorita la palabra? De remordimiento, ¿no? O sea, si es de estas características. Si tú ves, bueno, en un niño, en un adolescente, en alguien grande, ¿no? Que puede hacer algo, golpear a alguien y quedarse como si nada, tan tranquilo, pues también es como este foquito rojo de... Súper, sí, ¿no? sí, es un foco de mucha atención y lo decías hace ratico, con los niños o adolescentes que son bully. Así es. O sea, cuando ya son los golpeadores, a mí me tiene que dar una señal de qué está pasando con mi hijo, Claro. que no empatiza con el dolor. Y ¿sabes dónde también se ve? A mí me llegó hace tiempito un adolescente que odiaba a los ancianos. Entonces a sus abuelos los trataba muy mal. Y vaya, fue un caso como de, a ver, ven acá, ¿qué pasa, no? Y los trataba mal. Entonces allí hay un tema de falta de empatía impresionante, claro, y de falta de, no hay esta sensación o este sentimiento de culpa que a veces los niños tienen y, ay, no, pobrecito, el viejito. Y este trabajo con este niño fue, o sea, no solamente involucró mi parte terapéutica, también involucramos a un psiquiatra, no para que lo medicara, sino para que estuviese allí como pendiente de cualquier desregulación, porque pues yo no medico, entonces cualquier cosa que de repente pudiésemos ver, más la ayuda grupal, ¿no? Porque no es nada más decirle, ay, ¿por qué no eres empático? Tienes que ser empático y querer a los viejitos. Es buscar las razones, porque ahorita el enfoque es hacia los viejitos. Me decía, los odio, me parecen feos, son terribles sus arrugas, y entonces uno tiene que empezar a buscar la forma, claro, no desde lo más obvio, no desde, no, los viejitos son lindos, tienes que querer, o sea, tienes que entrar de alguna forma en su pensamiento para tratar de ver qué es lo que está allí ocurriendo. Si es un psicópata, vamos a suponer, el DSM, el manual con el que trabajamos los psicólogos para hacer diagnósticos, ni siquiera reconoce la psicopatía como un trastorno. Solo reconoce el trastorno antisocial. La psicopatía todavía no está inmersa en el DSM. Entonces, por supuesto, no podemos ser irresponsables los psicólogos de decir que a los 15 alguien es psicópata. Pero sí podemos, hay otros trastornos que preceden al antisocial, ¿no? Negativista desafiante, de repente a los 18 ya podemos decir que es antisocial. O sea, sí hay muchos indicios que nos pueden ayudar a nosotros a contrarrestar esta falta de empatía o esta falta de culpa, pero tiene que resolverse en el marco donde se tiene que resolver, y esto es marco psicoterapéutico. Si es farmacológico, pues ni modo, será farmacológico. Si es neurológico, será neurológico, pero se tiene que buscar el contexto profesional cuando tú te des cuenta de que hay estas alertas, no estas alarmas que tú dices, pero ¿por qué trata así a su abuela? ¿Por qué trata así a su abuelo? ¿Por qué se expresa así de las niñas? ¿O por qué se expresa así de los homosexuales? ¿O por qué se expresa así de los que son distintos? ¿Qué está pasando con mi hijo? Claro. Y esto tiene que ver, yo siempre se lo digo a los papás, si ustedes como papás no se cuestionan sus valores, olvídenlo, que sus hijos menos se los van a cuestionar. Exacto. Si ustedes no se cuestionan sus creencias, por supuesto que el hijo tampoco, ¿no? Entonces también es la doble moral muchas veces de los papás, ¿no? Es verdad. Ay, no quiero que mi hijo odie a los ancianos, pero entonces tú odias a los homosexuales. Ay, no quiero que mi hijo odie a los animales, pero entonces tú criticas la lucha de las mujeres el 8 de marzo. Claro. Ay, que dañaron la estatua, ¿no? Tan bonita. Y entonces como de, pues, ¿cuáles son tus valores, no? También exactamente. Está muy ambiguo esta conexión que hay entre los padres y los hijos, y esta doble moral, cómo se queda diluido, ¿no? En lo que pienso versus lo que él hace, y psicólogo, resuélveme la vida.
pero Exactamente. venga acá, papá, venga acá y usted también viene a terapia y usted se queda acá, ¿no? Así es. Porque ustedes son los referentes de los niños. Claro, y como dices, a lo mejor tú estás diciendo, bueno, ¿por qué mi hijo hace esto? Pero tú a lo mejor, tú lo que hablas en casa, que ellos ven, es lo que dices, estas referencias, ¿no? Entonces, por eso es la congruencia, ¿no? De la que La hablas. congruencia, sí. Así es, así es. Y bueno, justo también ahorita, por ejemplo, que hablabas de ciertos perfiles que antisociales y todo, quería tomar un ejemplo que también vi en tu cuenta de alguien que te preguntaba que, por ejemplo, si el Joker, el de la última película, era psicópata y tú explicabas que no y dijiste varias razones. Mucha gente piensa justo que este personaje es psicópata. ¿Por qué no sería o no entraría en este perfil? Sí, sí, recuerdo ese Uh -huh. post. Al menos esta última Sí, esta versión, última ¿no? versión. Uh -huh. Sí, esta última versión, pareciera allí que hubo algo neurológico, ¿no? Entonces, ya por allí, al menos desde la teoría, nos dice que el psicópata es un estilo de personalidad. Cuando nosotros hablamos de personalidad, hablamos de, pues, de esto que nosotras somos, ¿no? Uh -huh. De repente yo te digo a ti, o tú me puedes decir a mí, ay, Sol, eres graciosa, o eres muy seria, ¿no? Uh -huh. O eres chistosa, o yo te puedo decir a ti, ay, tú eres detallista, eres delicada, te gustan todas las cosas organizadas. Y esos son características tuyas dentro de esta personalidad que uno va formando a partir de lo social, de nuestro carácter, ¿no? Pero cuando ya tú me dices, no, es que yo tengo que tener todos los cojines organizados de esta forma, porque si no yo me vuelo, ¿no? Ah, caray, ¿no? Entonces estamos hablando acá de algún trastorno que va más allá, ¿no? De simplemente un rasgo de personalidad. Estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, estamos hablando de una compulsión nada más, estamos hablando de una ansiedad por tener todas las cosas organizadas que necesitas medicarse. Ahí ya tu personalidad no está dirigiendo lo organizado que esté en tus cojines, es desconexión, puede ser cerebral, la que está dirigiendo esta compulsión a que todo esté organizado, es decir, no lo estás decidiendo tú. Entonces, para empezar, acá en la película nos muestran que hay algo neurológico, de hecho estaba medicado por muchísimo tiempo, ¿no? Hay un sentimiento real hacia su mamá. Los psicópatas, y esto me encanta, este autor Hugo Mariatán, él dice, los psicópatas no son padres ni son madres, son genitores. Ok. Genitores, porque te estoy aportando los genes. Tienes Nada una más. genitora y tienes un genitor. Okay. No son madres y no son padres porque son incapaces de sentir amor. Okay. Y yo creo que no hay amor más grande. Digo, te repito, yo no soy mamá, pero cuando yo me he sentido mal acá en México, mi mamá está en Colombia y mi mamá me pasa un audio. No, es que yo me siento abrazada, me siento, y es una cosa que yo digo, listo, ¿no? Ya mi momento tristón pasó. El ser padre es una cosa de más allá, ¿no? Claro. Porque es un sentimiento que te hace decir, mira, aunque no estoy contigo, hija, mi mamá me envió unos audios recordándome cuando yo tenía 7, 8 años y yo digo, ni me acordaba, y eso está en su memoria, porque el ser madre es un trabajo no solamente del día a día, sino es un trabajo afectivo que no lo tienen los psicópatas. Entonces me encanta cuando él dice solo son genitores porque te aportan sus genes y ya. Entonces, en este caso, pues el ser hijo también, ¿no? Claro. Entonces, él tenía un amor muy visible hacia su mamá, y fíjate que cuando se entera de todo lo que su mamá hizo claro. para pues proteger su identidad y todo esto, viene el dolor profundo, y el dolor profundo atravesado por la venganza. Y pues yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido, de alguna forma, cuando nos hemos sentido traicionados, pues esa venganza en el caso de nosotros viene precedido por este sentimiento de injusticia, ¿no? Claro. Quiero hacer algo y esto no se puede quedar así, lo voy a llevar a la corte, y lo llevas a la corte y fallan a tu favor y sigues diciendo es que no es suficiente, hasta que te das cuenta que nunca nada va a ser suficiente, pero que tienes que de alguna forma resignificar ese dolor y bueno, ya, ¿no? Lo pones en algún lugar, vas a terapia, pero el hecho de que págame los años, ¿no? Yo he tenido pacientes de ¿quién Sol me paga a mí los 20 años que tuve con este hombre?
y nadie te los va a pagar, ¿no? O sea, esta es la parte más dura. Así es. Nadie te los va a pagar. Entonces, este chico pues se entera de todo, viene su sentimiento de dolor, su sentimiento de incomprensión, cómo es posible que por tantos años me mentiste, y pues nada, se detona pues lo que yo creo que son como episodios psicóticos, ¿no? Porque pues dispara a mansalva, de alguna forma se psicotiza, ¿no? Y es importante dar la diferencia. Un psicótico no es un psicópata. Okay. Y en este caso yo creo que pues él tuvo un brote psicótico, más allá de decir que es un psicópata, porque el psicópata, vaya, no quiero decir la cualidad, pero la característica como más que pudiésemos decir, ¿no? Como nombrarlo de un plano espiritual, es que son desalmados, punto. Son desalmados. El caso que te contaba hace ratico, ¿no? Antes de iniciar, es un desalmado este chico, ¿no? El caso de desalmado. Sin todavía decir que es un psicópata, porque no lo sé, no lo he evaluado, puedo decir es un desalmado. Quien mate a su mamá, a su hermano y después finja que está llorando, es un desalmado. Claro. El caso de España, este caso que llaman violencia vicaria, se quería vengar de su ex esposa y mató a sus 2 hijas y todavía no se ha encontrado el cuerpo de una de las niñas. Esto es un desalmado. Esto, ¿sabes? No entra en este nivel de repente. Claro, es ficción, pero pues acá en el Joker vemos un desarrollo de dolor. Claro. Que no terminó bien, no estoy justificando los delitos, pero vemos un desarrollo del dolor, y más allá del desarrollo del dolor, vemos un desarrollo del afecto, ¿no? De cómo tenía estas alucinaciones con esta chica, de cómo se enamoró. Los psicópatas no se enamoran. Okay. Los psicópatas se mueven bajo 2 emociones, placer y frustración, ya está. Obviamente se frustran, pero no hay este dolor de mamá, me mentiste, claro. ¿Sabes? Entonces, por eso yo considero, pero hay muchos análisis que dicen que sí, hay otros que dicen que son sociópatas. Bueno, exacto. Yo me quedo con lo que yo considero, con base en mi experiencia, pues. Claro, y justo quise agarrar este ejemplo porque ahí es donde explicabas como estas diferencias, ¿no? Como estas formas de reconocerlos. Y otro caso que expusiste en tu cuenta, ese sí es real, de una chica que fue brutalmente asesinada por la pareja, y que tú ponías que la intención realmente de ponerlo no era por una cuestión como amarillista, ni mucho menos, sino para reflexionar sobre qué relación de pareja de pronto tienen las personas. Y aquí es el caso de un hombre hacia una mujer, que también hay mujeres que pueden tener estos comportamientos, por supuesto, ¿no? No solo son los hombres, ¿no? Y entonces reflexionar si han sido golpeadas o golpeados, ¿no? Que si te han controlado de cierta forma, y cómo empezarte a dar cuenta justamente y de todos estos antecedentes que son alertas, ¿no? Que te están diciendo, sal de ahí, ¿no? Entonces tú comentabas justo este caso y de cómo cuando a él lo detuvieron, que trató como también de hacerse pasar como que tuvo un momento psicótico. Entonces era también lo que yo quería es que tú explicaras esta diferencia. Ahorita hablaste un poquito, ¿no? De cómo un psicópata hace ciertas cosas y el psicótico no, pero no lo podrías platicar para que también supiera la gente, ¿no? Como esta diferencia. Sí. Claro. Básicamente para poder, digo, porque pues no todas las personas lo saben, no todos estudian psicología y está bien que haya la confusión, ¿no? Sobre todo porque los términos se parecen. Sí. La psicopatía, para que quede claro entonces, es un estilo de personalidad, y la personalidad no se trabaja o no se controla con pastillas. Es decir, si tú eres graciosa, ¿verdad? Yo no te voy a decir, oye, Amiel, eres demasiado graciosa, tómate estas pastillas para que no seas tan graciosa. No, o sea, la personalidad no se regula así. La personalidad se regula de pronto cuando uno cae en esto que se llama insight, ¿no? Cuando uno se da cuenta de, oye, como que sí soy chistosa, pero como que hay momentos para no hacer chistes, ¿no? Y solito te regulas. Eso forma parte de la personalidad. La personalidad no se controla con pastillas. Ahora, ¿qué pasa con la psicosis? La psicosis es un trastorno orgánico. La persona no tiene control de lo que ocurre en su cerebro, ni de las manifestaciones de estas consecuencias o manifestaciones cerebrales, que por lo general van hacia 3 enfoques: alucinaciones, delirios
y brotes, ¿ok? Es decir, en momentos inesperados tengo un brote, no lo controlo y actúo esto que llamamos como loco, Ajá. actúo como un loco, ¿no? Las alucinaciones y los delirios, los psicóticos, están convencidos de que esto es la realidad. Ujú. Un delirio es una creencia, hay un contenido emocional y sobre este contenido emocional yo establezco una creencia. O Ujú. sea, hay delirios místicos religiosos, delirios de referencia, ¿no? Estos delirios en donde todo es hacia mí, ¿no? Ah, me estás viendo así, porque claro, después de esto tú vas a venir a mi casa y me vas a atacar porque tu ventana se parece a mi ventana, seguramente está cerca, me vas a... Esos son delirios de referencia. Yo Ujú. estoy convencida de que esto es así. Los delirios y las alucinaciones muchísimas veces ni siquiera con fármacos son controlables, entonces por Ok. eso la persona tiene que estar en un centro psiquiátrico, porque evidentemente la familia incluso empieza a ser un riesgo, ¿ok? Este sujeto es un riesgo para sí mismo y para los demás. Ujú. Y esto es el psicótico, no lo controla. El psicótico no dice, hoy voy a tener alucinaciones, simplemente las tiene, simplemente Ujú. están allí. Entonces hay una diferencia entre la personalidad y cómo yo decido ejercer mi personalidad, Claro. ¿ok? Cómo yo decido cuándo ser chistosa, cuándo ser graciosa, cuándo ser encantadora, cuándo ser odiosa, cuándo ser mustia, dicen aquí en México, me encanta Sí. esa palabra, ¿no? Me encanta esa palabra. Y el psicótico no tiene control de nada de esto que yo les estoy diciendo. Entonces por allí está principalmente la diferencia. El trastorno, la psicosis es un trastorno orgánico que necesita sí o sí medicación. Ok. No hay puntos medios. El psicópata no necesita medicación porque, repito, es un estilo de personalidad y la personalidad no se medica. Ujú. Entonces, en el caso de esta chica, que de hecho es que a mí me sorprendió mucho ese caso porque fue muy cruel, muy joven, este señor pues no solamente la asesina, sino que eh, eh, descuartiza su cuerpo, lo Ujú. tira por los ductos del edificio donde vivía y se hace famoso precisamente porque muchas personas empezaron a tomar fotos de los restos. El amarillismo vendió increíblemente periódicos, libros, Ujú. post. Y resulta que, bueno, a partir de allí, México, pues eso me gustó, ¿no? Castigó, digamos, a través de una ley, el que ellos hayan, el que los funcionarios hayan hecho comidilla con las fotos, ¿no? Entonces Ujú. actualmente no se permite este tipo Sí. de fotografías y si llegan a salir, pues son acusados penalmente los funcionarios que lo hagan, ¿no? Entonces, Sí, qué bueno. en este caso, él pues nunca tuvo una manifestación. La psicosis empieza a hacerse... No te despiertas un día siendo psicótico, ¿ok? Entonces, para nosotros evaluar a una persona tenemos que hacer evaluaciones forenses, ni siquiera ya las psicológicas de repente que nos hacen a nosotros en los trabajos, ¿no? Estas son Ujú. evaluaciones especializadas para buscar el tipo de personalidad porque vamos a decidir si eres imputable o inimputable, Ok. vamos a decidir si eres culpable o no eres culpable, entonces las evaluaciones son forenses. Y él dijo, yo no sé qué me pasó, yo no sé qué me pasó, es lo que siempre los asesinos saben, que Exacto. a los, y voy a poner comillas, ¿ok? Los asesinos saben que a los locos no los llevan a la cárcel. Ujú. Entonces, claro, la primera defensa va a ser siempre, no sabía lo que hacía. O hay una muy usada que es, alguien me dijo, ¿no? El demonio, el diablo, porque históricamente ha pasado así con muchos casos. Ujú. Entonces, este señor lo dijo en una primera entrevista, después borraron esa entrevista de las redes sociales, yo logré verla, pero dije, por Dios, esto no es para nada. Y ojo que yo no soy muy fan del lenguaje verbal y esto. No soy fan, pero tampoco no fan. Digo, no lo conozco, Exacto. ¿no? Ujú. Exacto. Es como de, bueno, todavía yo no he hecho ninguna especialidad sobre el lenguaje verbal o no verbal. Pero apenas lo escuché, dije, para nada. O sea, desde mi experiencia evaluando a violadores, asesinos, dije, no, por supuesto que lo hizo en un arrebato, lo hizo porque pudo y lo hizo porque se frustró tanto que no tuvo una opción mediadora como salirse, irse o Ujú. botarla de la casa, ¿no? Entonces, digamos que el desarrollo de su delito, la Ujú. forma como lo hizo,
el después. Hay algo que en perfilación criminal se trabaja mucho y es qué hace el homicida con el cuerpo de su víctima. Lo que hace con el cuerpo de su víctima a nosotros nos dice mucho de su personalidad. Y lo que hizo este sujeto con el cuerpo de la víctima ya nos dice muchísimo de su personalidad. Claro. Y no tiene nada que ver con la psicosis. De hecho, no lo trataron como psicótico. Trataron como una persona y bueno, de feminicidio. De hecho, el caso es un feminicidio. No lo dejaron ni siquiera como homicidio, como ataque. No, fue un feminicidio por todas las características emocionales. Pues era su pareja, era más joven. Por todo lo que hizo después con el cuerpo, por todo lo que hizo después con los restos, o sea, entonces, esa digamos que serían básicamente, ¿no? Las diferencias entre un psicópata y un psicótico, sobre todo cuando son delincuentes, porque pues, evidentemente no todos los psicóticos son delincuentes, ¿no? Así es. No, y bueno, creo que ha quedado perfectamente explicado, y también de lo que decías al principio, ¿no? Que a lo mejor cuando empezabas con tu carrera decías, bueno, pues igual van a cambiar. Ellos no cambian. Entonces, ¿cómo se convive con alguien, pues, psicópata o con estas características? ¿Qué hace, por ejemplo, un padre, una madre, alguien de la familia, una pareja? Porque igual no todos van a llegar a lo mejor a estos niveles de violencia o así, pero ¿cómo conviven con ellos? ¿O si llegan todos? No. Qué bueno que lo digas, ¿no? Qué bueno que lo digas, porque en efecto no. No todos los psicópatas llegan a ser delincuentes de esta categoría que acabamos de mencionar. Sí. Algunos se quedan camuflados solamente en el poder que tienen dentro de su hogar y ya, ¿ok? Y se convierten en depredadores, pero de su hogar. Y claro, hay muchos casos, Amiel, que nosotros estadísticamente no conocemos porque evidentemente la gente no denuncia porque no saben que son psicópatas. Exacto. Entonces, claro, yo no puedo ir a la policía y decir, oye, es que yo vi una plática de una psicóloga que explicó 23 características, yo creo que mi esposo es un psicópata, porque se van a reír, porque te van a decir, ¿te ha pegado? Bueno, sí, pero no. ¿Y te ha maltratado? ¿Y te ha hecho daño? ¿Y le ha hecho daño a tus hijos? Sí, pero entonces la incapacidad que tienes para explicar el nivel de daño de un psicópata que circunscribe su poder solamente al hogar es lo que hace difícil que los demás puedan entender que los psicópatas están en hogares, en empresas, ¿no? Dirigiendo empresas, dirigiendo instituciones, pero que ahí está, reducen ese poder a un espacio. Entonces, muchas veces, pues yo he tenido casos de verdad, de jefe. De hecho, Hugo Marietán tiene un libro que se llama El jefe psicópata, y que cuando la gente va a decir, viene a decirme, es que hace esto, yo de una vez digo, esto se parece a esto, y no dejan el trabajo y tienen 15 años en el trabajo, y cómo lo dejo, porque es que cuando yo llegué a este país yo no tenía nada, ¿no? Y ella me dio este trabajo y no, yo como, ya yo tengo 40, ¿para dónde yo me voy a ir? O sea, de verdad que está muy inscrito en la vida de esta persona, este jefe, y esta incapacidad para dejarlo. Y allí vemos entonces el alcance del psicópata, y vemos que también puede no llegar a ser el Ted Bundy o el Jeffrey Dahmer, ¿no? Sino que se mantiene acá. Y dice Robert Harry, es por esto que a veces nos cuesta tanto dar con los psicópatas. Tienen un nombre, se llama psicópatas subclínicos o psicópatas estructurados. ¿Por qué? Porque se mantienen nada más en un espacio pequeño, que a los especialistas se nos hace difícil decir es un psicópata, porque pues tampoco uno puede andar diagnosticando sin hacer pruebas, ¿no? Exacto. Entonces, no puedes decir, sí, mira, tiene las 22 pero pues si yo no estoy haciendo una prueba forense, yo no te puedo decir que eres un psicópata. Pero pues uno desde su pericia, uno dice, yo mejor me voy de acá. Entonces, lamentablemente lo que pueden hacer es darse cuenta del nivel. Yo voy a revisar mi propio nivel de afectación. Es lo que les puedo decir a ustedes, lo que nos estén escuchando. Yo voy a revisar mi nivel de afectación con esta pareja. Oigan, con este hijo, o con esta mamá, o con este papá que estoy teniendo, ¿ok? A veces yo he tenido pacientes de 30 y tantos, de 40 y tantos, que dicen, pero es que ¿cómo le digo esto a mi papá? Pero es que ¿cómo le digo esto a mi mamá? Entonces, los padres narcisistas, los padres psicópatas, les repito, solo son genitores, como dice Marietán. Y entonces,
lo que tienes que hacer es irte. El tema es que irse para la persona que está inmersa en la vida del psicópata involucra mucha culpa, porque pues a diferencia del psicópata que no tiene culpa, el familiar del psicópata tiene la culpa de él y su propia culpa. Entonces dice, ¿cómo me voy? ¿Cómo dejo a mi mamá? ¿Cómo dejo a mi papá? Pero lo que les puedo decir es, evalúen primero su sensación. Si mamá me hace sentir todo el tiempo que no valgo, que no sirvo, si me maltrata, si todo mi dinero va para ella, va para él, ¿no? Si yo no puedo hacer nada con mi vida porque pues es el control, pero es un control desmesurado. Si yo siento que tengo 40 años, pero yo no he logrado nada con mi vida por esto, es momento de salir, así te duela, vete, así sea a una habitación chiquita y así pierdas ciertas comodidades, te tienes que ir. Entonces evalúa primero tu sensación. ¿Por qué? Porque te repito, no vas a ir a una policía a decir, es que mi mamá tiene 20 características y yo creo que es psicópata, porque se van a reír. Entonces acá yo siempre les digo a las personas que me hacen consultas sobre oye, es que yo creo que es psicópata, vete, no lo vas a cambiar. Tú no lo vas a cambiar, pero tú sí vas a cambiar. Entonces te vas a convertir en el complementario del psicópata y el complementario del psicópata no lo deja nunca. Entonces, si tienes esa espinita que dice, esta persona me está generando esto, o escuché una plática y yo siento esto, vete, ¿ok? Claro. Y sería bueno iniciar un proceso terapéutico. Claro. Para poder sopesar esta situación de dejarlo de la culpa, de estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, ve con un especialista y ponte a salvo porque el psicópata no va a cambiar. Claro. No, y quiero agarrar algo que estábamos platicando antes de entrar a la plática, a la grabación, que me platicabas de, por ejemplo, las esposas o familiares de algunos que están en la cárcel, sí, ¿no? Y de cómo, como dices, que se vuelven como complementarios y entonces ya están tan sumergidos en la relación, ya están tan manipulados que hasta les empiezan a ayudar luego a hacer ciertas cosas. Y no porque ellos sean psicópatas, ¿no? Sino porque ya la forma en que los manipularon y que están en eso ya no los deja salir. Entonces, cuando están a tiempo es, como dices, vete. Sí, total. Fíjate que rapidísimo, en el penal una vez llegó una chica con su bebé, iba a visitar a uno de los líderes de la cárcel y llegó con su bebé. A los menores de edad no se les puede hacer requisa corporal, ¿no? Porque son menores. Sí. Pero el custodio o el vigilante, que son los que están en los días de visita, revisan las bolsas, sí, todo esto, que no tenga drogas, armas y todo esto, se dio cuenta de que había algo raro como con el pañal del niño, ¿no? Para empezar, y esto es muy bueno porque también si se forman buenos funcionarios penitenciarios, se evitaría mucho el ingreso de objetos ilícitos, pero bueno, no hay dinero para la formación de funcionarios. Lo cierto es que a este chico le pareció muy raro que el niño como de 4 años, ¿no? Y tenía pañal, y él dijo, pero ¿por qué tiene pañal, no? Un niño de 4 años ya no debería tener pañal. Exacto. A pesar de que se ve chiquito, ya no debe... Y esa fue su primera suspicacia, ¿no? Dijo, ¿cuántos años tiene su hijo, señora? 4. ¿Pero por qué tiene un pañal? Entonces, bueno, como no puede requisarlo porque es menor de edad, él fue con el director y dijo, es que me parece muy raro, director, es que me parece muy raro. El director dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pues nada, en esos casos se llama a un fiscal para pedir el permiso de poder quitarle el pañal al niño y ver qué onda, ¿no? Y estaba full de drogas el pañal. Full de drogas. Wow. Entonces, claro, esta chica iba a pasar la droga en el pañal del bebé y terminó presa. Entonces, claro, imagínate la vida de este niño de 4 años. Su papá y su mamá están presos. Su mamá porque no le pudo decir que no al papá. Y cuando evaluábamos a la chica, que aparte es súper joven, unos 21, 22 años, decía... pero ¿por qué no? Pobrecito, él está preso, yo estoy libre. O sea, ella se sentía culpable, claro, de estar libre. Pero porque le decíamos, ¿cómo va a ser posible que pongas a tu hijo en riesgo? ¿Cómo va a ser? Y sabes, la cuestionábamos y la confrontábamos y su argumento era así, ajá, hice mal, porque pues ella sabe que está haciendo mal. No está psicótica, ella sabe que está haciendo mal, ella tiene conciencia, pero su justificación era... pobrecito, él necesita fumarse sus cositas, ¿no? Y yo, lo menos que yo puedo hacer, que yo sí estoy libre,
es complacerlo. Entonces yo le decía a mis colegas, wow, o sea, el sentimiento de culpa por estar libre. Entonces yo le dije, bueno, pues ahora estás contenta por estar presa, ahora están en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, pues nada, ella lo seguía queriendo y lo seguía amando y hay otros casos así. Hay uno que también tengo en el Instagram de una chica que participó en un ataque sexual a otra chica porque su novio se lo pidió. Este chico era psicópata y se lo pidió y la chantajeó y todo esto, y bueno, finalmente la acusaron a ella de violación a una chica, 10 años de prisión, 24 años, y ella todavía seguía enamorada del psicópata, de su pareja que estaba en otro penal. Entonces es impresionante cómo el psicópata emocionalmente engancha a la mujer. Y te digo que de esto pudiésemos hablar después porque esto forma parte del trastorno de personalidad dependiente. No todas las mujeres somos susceptibles a enamorarnos de un psicópata. Eso también es como de, bueno, qué bueno, ¿no? Sí tiene un perfil específico la mujer que se convierte en complementaria del psicópata. Ok, lo vamos a apuntar para tema porque sí está muy, muy interesante, Sol. Sí. Y de verdad que pues estoy impactada. Es un tema muy fuerte, pero creo que es un tema del que también se tiene que hablar y por eso fue que te busqué. Y no sabes yo cómo te agradezco por este tiempo, por todo lo que nos has contado. Y ya nada más, antes de que terminemos, por favor, dinos dónde te podemos buscar o si alguien te quiere buscar para cita, para consulta, ¿no? Sí. ¿Dónde te pueden buscar, porfa? Bueno, mi red social, la que más uso es Instagram, @melendísima con S. Y pues por allí me pueden escribir. Si no, pues me pueden enviar un correo a smcolmenares@gmail.com. Siempre estoy pues pendiente de mis redes sociales y de mis correos. Entonces pues por allí me pueden ubicar con toda confianza, incluso para brindar de pronto alguna asesoría. ¿Ok? Porque pues lo más difícil y ahorita que trabajo del otro lado, pues ya no estoy en la cárcel, ahora trabajo del otro lado, lo más difícil es darse cuenta. Entonces a veces sí me escriben que todavía no están listos para una terapia, pero empiezan y me dicen, es que incluso hay una chica que ya empezó terapia conmigo, pero estuvo como desde noviembre hasta ahorita, o sea, mandándome incluso capturas, ¿no? Es que míralo, perdóneme, no, tranquila, a ver, cuéntame, mira lo que me dice, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿qué te hace sentir eso, no? Pues es que está raro, ¿no? Yo, exacto, ya por ahí, cuando uno ya huele esto de, esto está raro, y sí, el hombre es súper maltratador, digo, no puedo decir todavía que es un psicópata, pero sí es un maltratador. Y por fin logró, ¿no? Tomar la decisión de, con mucho miedo, que no te vaya a ver, o sea, tiene muchísimo miedo esta chica, pero empezó solamente preguntándome, ¿no? Oiga, y justamente porque me vio en alguna clase, en alguna plática, y por ahí empezamos. Entonces, si también necesitan como este empuje, ¿no? Si algo no les quedó claro, pero les hace ruido, ahí me pueden escribir, @melendísima, con muchísimo gusto, porque es lo que hago, es mi trabajo, me gusta mucho lo que hago y me gusta participar en esta ayuda que necesitamos muchas personas, hombres y mujeres, cuando no sabemos si estamos frente a un psicópata, frente a un narcisista, y pues el primer paso siempre es el más importante. Entonces, pues por ahí me pueden ubicar. Muchas gracias, Amiel, por tu invitación. No, muchísimas gracias a ti, de verdad. Estoy encantada, qué placer conocerte. Gracias por todo y nos vemos muy pronto para la siguiente plática. Claro que sí. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, gracias. Bye, bye. Bye. Bye.